costa de su propio desarrollo. Hasta 1910, Haití priorizó el pago de la deuda exigida por Francia a cambio de reconocer su independencia. Ya desde finales del siglo XIX, los Estados Unidos habían puesto sus ojos en el Caribe. En 1910, el National City Bank de Nueva York adquiere importantes acciones del Banco de la República de Haití, que además funge como tesorería de la nación. También en 1910 se firma el contrato McDonald, que permite a los consorcios estadounidenses no solo la construcción de una línea ferroviaria, sino la explotación gratuita y por 50 años de 20 millas de tierras al lado y lado de la línea, despojando a su paso a los campesinos de sus parcelas. La Constitución de 1805 había prohibido a los extranjeros poner un pie en Haití en calidad de propietarios. Por ello, el contrato McDonald es conocido en la historia haitiana como el contrato de la vergüenza. Los poderes económicos, con el National City Bank de Nueva York a la cabeza, presionan al gobierno de Woodrow Wilson para hacerse con el control de la aduana de Haití, principal fuente de ingresos del país, a lo que se niega el presidente David Mark Theodore. Como respuesta, el 17 de diciembre de 1914, los marines desembarcan en Puerto Príncipe, secuestran la totalidad del tesoro haitiano y lo depositan en el National City Bank de Nueva York. El 28 de julio de 1915 se inicia la ocupación militar de los marines al servicio de los consorcios financieros estadounidenses. En 1918 entra en vigor la Constitución redactada por el entonces secretario asistente de la Marina Franklin Delano Roosevelt, en la que desaparece el artículo que prohíbe a los extranjeros ser propietarios de las tierras de Haití. Bajo el nombre de Cacos es conocida la feroz resistencia haitiana. Se estima que entre 1915 y 1922 la ocupación cobró 12.975 vidas, entre ellas la de Charlemagne Peralte, líder de los rebeldes, asesinado en 1919, año en el que Woodrow Wilson recibe el Premio Nobel de la Paz. En 1934 los marines abandonan Haití y dejan a la Gendarmería Nacional al cuidado de los intereses estadounidenses. Roger Farnham, vicepresidente del National City Bank y uno de los principales artífices de la ocupación, definió claramente cuál había sido el legado de ese hecho para la nación haitiana. Jamás se hizo algo por la rehabilitación económica del país, el establecimiento de escuelas, el desarrollo de la agricultura o de la capacidad de los haitianos para gobernarse. Además de la indolencia y la corrupción de quienes han gobernado Haití, las políticas ejercidas por Estados Unidos tienen un alto grado de responsabilidad en la grave situación que vive el país. 1957, el dictador François Duvalier, conocido como Papa Doc, asume el poder. Durante su represivo gobierno recibe apoyo de Washington. 1969, a propósito de la visita de Nelson Rockefeller a Puerto Príncipe, Papa Doc sentencia el futuro de la isla. Haití será el Taiwán del Caribe, drástico giro para una nación en donde el 80% de sus habitantes vive de la agricultura. 1971, tras la muerte de Papa Doc, asume el poder su hijo Jean-Claude, apodado Baby Doc. Durante su dictatorial gobierno, toma fuerza el proyecto de desfavorecer el campo e impulsar las manufacturas estadounidenses, ávidas de mano de obra barata, base del modelo de industrialización dependiente. Década del 70, 20 años antes del estallido de la era neoliberal, se emiten decretos que apuntan a la liberalización de la economía. Creación de zonas francas, exención de impuestos a las importaciones y otras medidas similares desprotegen la producción interna. El desmantelamiento del campo empuja a la población rural hacia la ciudad. 1986, Baby Doc es derrocado y el Consejo Nacional de Gobierno asume el poder. 1986, 1987, 1994, 1995. El Fondo Monetario y el Banco Mundial imponen programas de ajustes estructurales. Sin previo proceso de transición, son privatizadas rentables empresas del Estado. Se desmantelan las políticas que aún protegen la producción interna y se incrementa al máximo la liberalización del comercio.
2001. Un informe del propio Fondo Monetario registra la paradoja haitiana. Aunque Haití es el país más pobre del hemisferio, como resultado de la política de liberalización del comercio, actualmente se posiciona como una de las economías más abiertas del mundo. 2010. Bill Clinton, artífice de la entrada del arroz subsidiado de Arkansas, que destruyó a los productivos pero desprotegidos arrozales haitianos, confesó: It's maybe been good for some of my farmers in Arkansas, but it has not worked. It was a mistake. Ese mismo año, Clinton es elegido por el gobierno haitiano como copresidente de la Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití, que surge con la finalidad de distribuir los aproximadamente 12.000 millones de dólares de ayuda humanitaria que han llegado al país tras el terremoto de 2010. Para 2012, en Haití funcionan unas 12.000 ONGs extranjeras que reciben a diario miles de dólares bajo la promesa de trabajar en la recuperación del país. Sin embargo, esos cuantiosos recursos no llegan a la gente. ¿A dónde van entonces?